Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La sentencia del caso Soborno se dará a conocer el próximo martes 7 de abril a las 10 de la mañana a través de medios electrónicos y con la habilitación de salas especiales en la Corte Nacional de Justicia para que acudan las partes procesales. Con esta noticia empezamos hoy. El juicio del siglo tendrá sentencia en menos de una semana. Así lo confirmaron los jueces del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, quienes notificaron a los 20 procesados que la sentencia del llamado también caso Sobornos 2012-2016 será leída el próximo martes 7 de abril a las 10 de la mañana. Aun cuando la lectura se dará de forma oral y en lo posible con la utilización de medios electrónicos, habrá un protocolo de seguridad sanitaria por la emergencia del COVID-19. Y para ello, la Corte Nacional de Justicia habilitará 4 salas, 3 en Quito y 1 en Guayaquil, con capacidad para 15 personas cada una. Con el uso de mascarillas, guantes y líquidos desinfectantes, los procesados y sus abogados podrán estar en las salas dispuestas para escuchar la sentencia. Se trata del caso más emblemático de la corrupción durante el mandato del expresidente Rafael Correa, quien encabeza la lista de los 20 procesados por el delito de cohecho. Se lo acusa de haber montado una estructura delincuencial que, con la participación de altos exfuncionarios de su gobierno, habrían recibido sobornos y pago de facturas por eventos particulares a cambio de contratos con el Estado. La Fiscalía pidió 8 años de cárcel para el expresidente y del mismo modo la máxima pena para el resto de procesados. Solo 2 ex colaboradoras de Correa, Laura Terán y Pamela Martínez, podrían recibir una rebaja en la pena tras haber colaborado con gran parte de la información que se incluyó en el proceso. En la lista de los procesados se cuentan también al ex vicepresidente Jorge Glass, los exministros María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado y el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, entre otros, además de los empresarios que pagaron. Todos, según Fiscalía, fueron parte de la organización y sobre ello, los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela se pronunciarán en sentencia el próximo 7 de abril. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La empresa que pretendió vender mascarillas con sobreprecio al IES sería una empresa de papel. El allanamiento ejecutado por la Fiscalía en las oficinas de Guayaquil afirma que en ese lugar opera una empresa de servicios contables. El caso sigue en investigación. Son las imágenes de los allanamientos ejecutados por Fiscalía la noche de este martes en las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y domicilios de funcionarios del IES en Quito y Cuenca. La adquisición emergente de insumos médicos con supuesto sobreprecio en medio de la crisis por la pandemia del COVID-19 podría destapar una trama de corrupción que indigna a cualquiera. La empresa de bebidas y alimentos Almantop, que quiso vender las mascarillas de $12 al IES, registra su dirección en Guayaquil, en las mismas oficinas donde únicamente opera una empresa de servicios contables, Tax Persons. Esto, según las investigaciones, sugiere que se trata de una empresa de papel, la que iba a recibir $10 millones por parte del IES en plena emergencia. La investigación de Fiscalía se enfoca en no menos de 6 funcionarios del IES que participaron de la polémica adquisición y con Miguel Ángel Loja a la cabeza como director del IES al momento de la fallida compra. La denuncia se viralizó en minutos y Miguel Loja solo atinó a decir que revisen el proceso que estaba en la página web, sin desmentir los precios. Según circula en redes sociales, el costo ofertado estaría por encima de los precios de mercado, ante lo cual públicamente invito a revisar de forma íntegra el proceso de contratación, el cual consta en la página web del IES. Fue una compra emergente, en el contexto de una emergencia que cada día cobra vidas y suma contagiados por COVID-19. En ese mismo contexto, Miguel Loja firmó el contrato de compra de insumos médicos con una empresa de alimentos, adquiriendo mascarillas cada una a $12, cuando en el mercado se venden a la tercera parte o menos. Lo mismo con otros insumos como alcohol, batas o pantallas faciales. Miguel Loja fue separado oficialmente del cargo y su caso, junto al resto de funcionarios, está ya en manos de la justicia. No obstante, la justicia también pone frenos a la investigación fiscal, pues el juez Ricardo Ramos del Guayas, sin más, negó el allanamiento a las oficinas del IES de Guayaquil, sede de la polémica y fallida adquisición.
Se espera tener mayor evidencia tras los allanamientos que seguramente no serán los únicos en el proceso de investigación. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Según la información que entregó en el último boletín el Ministerio de Salud, a la fecha hay 2.758 casos confirmados de coronavirus y 3.428 con sospecha. En total, el país tiene 98 muertos y adicionalmente 76 fallecidos probables. Sobre las cifras, el ministro aseguró que no las ocultan ni las maquillan. Mientras en Ecuador superamos los 2.700 casos de contagio y nos acercamos al centenar de fallecidos, las autoridades aseguran que no están ocultando cifras y reconocen que puede existir un subregistro. Nadie, y menos aún los médicos de este país, están ocultando la cifra. Y en eso quiero ser enfático. Permítanme explicarles algo. Se han realizado más de 9.000 pruebas a pacientes que podrían requerir hospitalización y tenemos 2.758 casos que son positivos. Esto no significa que esos sean los únicos contagiados. Es obvio que existe un subregistro. Fue el ministro de Salud quien anunció que llegamos a los 2.758 casos confirmados y 3.428 casos con sospecha. Entre la mañana y la tarde de este miércoles se sumaron 5 personas fallecidas, es decir, ahora tenemos 98 muertos y 76 probables. Y en los países que están luchando contra el virus, esa tasa de fatalidad o de letalidad es, al día de hoy, 4.9%. El Ecuador está en el 3.4%. Entre los confirmados, 63 están en la provincia del Guayas, 9 en El Oro, 6 en Los Ríos, 5 en Pichincha, 4 en Santa Elena, 3 en Azuay, 2 en Cañar, 2 en Manabí, 1 en Cotopaxi, 1 en Imbabura, 1 en Sucumbíos y 1 en Tungurahua. Por la edad, la mayoría de los casos de contagio están entre los 20 y 49 años, es decir, 1.682. Entre 50 y 64 años hay 676 casos. De más de 65 años hay 300 contagiados. Entre 15 y 19 años, 41. De 5 a 9 años, 22. De 10 a 14 años, 22. De 1 a 4 años, 11. Y de 0 a 11 meses de edad, 4 contagiados. Las provincias que presentan el mayor número de casos son Guayas con 1.941. Pichincha le sigue con 248 casos. Los Ríos tiene 100 casos y la provincia de la Azuay 94 casos. Además, el ministro de Salud se refirió a los nuevos casos. Lamento comunicarles que a pesar de todos nuestros esfuerzos, la curva continúa en un ascenso exponencial. No obstante, con la ayuda de todos ustedes estamos logrando hacer que la curva se modifique, esta curva de los nuevos casos, de los contagios se modifique, de tal manera que el número presente un enlentecimiento paulatino. Es por esto que recuerda la importancia de quedarse en casa. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En medio de la emergencia sanitaria tenemos buenas noticias. Ya hay algunos recuperados por COVID-19. En Guayaquil, 4 personas recibieron el alta médica, 3 de ellos adultos mayores. Y llegó la luz de esperanza. Con ella los aplausos para los 2 guerreros que enfrentaron la batalla contra la pandemia y la vencieron. Son recuperados de la clínica Guayaquil, a los que médicos y enfermeras les hicieron un camino de honor en las instalaciones de la casa hospitalaria, donde también se escucharon aplausos desde las habitaciones de la clínica. Los vencedores también se aplaudieron, pues por momentos se sintieron débiles, pero la fe pudo más. Y aquí están, vivos y de regreso a casa. En el puerto principal, otra paciente mayor que logra vencer la enfermedad es Julia, de 67 años. Estuvo ingresada en la clínica San Francisco. La buena noticia fue celebrada por moradores de la ciudadela Cobién en el sur de la urbe, los que salieron a sus balcones y ventanas a aplaudirla. Lamentablemente se fue acompañada de su esposo, quien también padeció de COVID, pero regresó sola, pues él murió. La principal de la familia, mi señor padre Franklin Rubio, y mi señora madre Julia Jubín, está actualmente con vida. Las cifras de recuperados a nivel nacional por coronavirus son el aliento de vida para los que siguen luchando día a día en los hospitales, para sus familiares que están en cuarentena levantando plegarias en nombre de ellos. Conversamos con la doctora Julia Sangay, quien dio positivo para coronavirus, pero poco a poco se recupera. Asumo que me contagié atendiendo pacientes, médicos intensivistas, que cuando estaban haciendo la intubación se contagiaron. Aislados y solos, ha sido muy duro navegar en esa tormenta.
Los recuperados de coronavirus dicen tienen algo en común. Su vida ya no es la misma. Es como si hubiesen vuelto a nacer en otro lugar. Sus prioridades y perspectivas ya son otras. Catalina García, 24 horas. Dos de los bancos más grandes del país donaron en conjunto $15 millones en apoyo a la emergencia sanitaria que atraviesa el país. El dinero será destinado a la compra de insumos y equipos médicos. En medio de momentos difíciles, las muestras de solidaridad y apoyo son un incentivo para salir adelante. Ecuador no se queda atrás. Dos de los bancos más grandes del país han sumado esfuerzos para combatir la pandemia. Banco Pichincha realizó un primer aporte de $10 millones para la adquisición de insumos y equipos médicos, una forma de proteger al personal de la salud que arriesga sus vidas día a día por el bienestar de todos los ecuatorianos. Para poder colaborar de verdad a superar este incidente, hay necesidad de apoyar a la infraestructura médica y a la infraestructura sanitaria. Estamos ya haciendo las compras. Esta misma semana llegan los primeros 100.000 kits para detección de la enfermedad. Entre los productos a adquirir se encuentran contemplados pruebas de detección de COVID-19, respiradores, mascarillas, trajes de seguridad, lentes protectores, guantes y medicinas. Los recursos serán canalizados a través de un fideicomiso para garantizar su buen uso. Entidades académicas representativas del país, hemos invitado a 8 de ellas para que asignen un delegado. Y con esos 8 delegados, más el banco y más el fideicomiso, vamos a estar vigilantes de la entrega de esos insumos. Excelente. Por su lado, el Banco de Guayaquil anunció a través de un comunicado la entrega de $5 millones como apoyo al personal médico, a la salud pública del país y a las familias más afectadas. Las muestras de solidaridad continúan con una iniciativa ciudadana liderada por un grupo de reconocidos empresarios del país, quienes crearon un fondo de emergencia orientado a mitigar el impacto de la crisis. Manejado de la manera más honesta y seria posible, de $20 millones, haciendo un esfuerzo. Banco Pichincha hace un llamado para que las empresas, sectores y personas naturales se sumen a estas y otras iniciativas organizadas para contribuir entre todos y superar la crisis sanitaria que vive el país. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Coordinaciones directas entre el Ministerio de Salud y Fuerzas Armadas posibilitan la movilización de pacientes que necesitan hemodiálisis en medio del toque de queda y no cuentan con transporte propio. 24 personas han accedido inicialmente a esta iniciativa en Quito. En medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, la restricción de movilidad y el toque de queda para contener su propagación, están cientos, quizá miles de pacientes que deben someterse a tratamientos periódicos que se han visto imposibilitados de hacerlo. No, ya había salido una sola vez de 8 veces. Y ahorita por lo menos ya vuelvo a la rutina de hacerme las diálisis. Por fortuna y gracias a la iniciativa de las casas de salud de la red pública que ofrecen estos tratamientos, han conseguido el apoyo de Fuerzas Armadas para movilizar a esos pacientes. Fue gestión interna, ¿ya? Y sería que los de la parte de cada institución gestione, o sea, directamente con las Fuerzas Armadas, o sea, ya sería independiente ahí de cada institución. En este caso, del Hospital de Calderón, para aquellos que necesitan hemodiálisis, un tratamiento médico que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, especialmente las que quedan retenidas a causa de una insuficiencia renal, mediante un riñón artificial, es decir, una máquina. Son 24 pacientes diarios que se están haciendo este tratamiento y que les estamos dando este servicio durante los días lunes, miércoles y viernes. Inicialmente son 24 pacientes identificados que necesitan diálisis y a los que un bus de Fuerzas Armadas los recoge de su casa y los traslada al hospital y luego del tratamiento los regresa a su casa. Yo estaba yendo a las 5 de la mañana en un carrito alquilado. Me cobraba 20 ida y vuelta. No que cuando ya no podía salir, ya no me iba. Pues esta ayuda es demasiado buena porque de verdad que la necesitamos hoy en día. Gracias a Dios por lo menos están ustedes para servirle y colaborarle a uno. Con medidas sanitarias tanto en el autobús como a cada paciente que suba al vehículo, minimizan el riesgo de contagio con coronavirus y ayudan a pacientes que necesitan un tratamiento que si no se lo hacen puede poner en riesgo su vida.
En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Al menos 200.000 personas recibieron donaciones de comida en la provincia del Guayas por parte de la Prefectura y el Banco de Alimentos Diaconía. La empresa privada, la sociedad civil y las Fuerzas Armadas colaboraron con estas iniciativas. Dar una mano sin dar la mano es la consigna. Y por eso al interior de estas cajas va todo lo que una familia de alimentación para estos días requeriría. Así lo explica Federico Recalde, director ejecutivo del Banco de Alimentos Diaconía, a cargo de la recepción y entrega de estos kits enviados por la empresa privada y la sociedad civil para quienes más necesitan. Nosotros estamos encargados de la distribución de los mismos a través de las parroquias católicas, principalmente de las vicarías sur, sureste y noreste, que son las zonas más vulnerables y de la ciudad. Pues desde que el gobierno nacional dispuso restricciones de movilidad y comercio por el estado de excepción declarado el pasado 16 de marzo, como medida de prevención ante la propagación del virus, el comercio informal ha paralizado sus actividades, dejando sin ingresos a miles de familias. Hasta ahora, a través de la campaña Unidos Alimentamos Más, van 32.000 kits de alimentos y de primera necesidad entregados. Equivalen a 20 toneladas diarias de comida con las que se ha beneficiado a 100.000 personas, y no solo en Guayaquil, sino en cantones de la provincia del Guayas y específicamente hoy también a cantones de la provincia de Santa Elena. El empaque, la carga y distribución de los alimentos se hace con la colaboración de las Fuerzas Armadas, para que lleguen a su lugar de destino en las mejores condiciones y puedan ser entregadas a las familias necesitadas. La Prefectura del Guayas, por su parte, coordina también entrega de alimentos en los otros 24 cantones de la provincia y las 29 juntas parroquiales que la conforman. Van 10.000 raciones, que le van a dar de comer siquiera a 100.000 personas, y estamos esperando 40.000 más. Además de las fumigaciones continuas y la dotación de equipos médicos a centros de salud de la provincia. Luisa María Heredia, 24 horas. 8 médicos de embarcaciones turísticas de Galápagos atienden telefónicamente a personas que presentan dudas sobre síntomas de coronavirus. La Asociación de Armadores Turísticos de Galápagos brinda este servicio de forma gratuita. Las embarcaciones que pertenecen a la Asociación de Armadores Turísticos de Galápagos, ADATUR, se unen ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 desde dos frentes. El primero, con la donación de insumos médicos y equipos de protección sanitaria. Ya realizaron una primera entrega de 2.3 toneladas. Y el segundo, por medio de telemedicina, donde doctores de las 8 embarcaciones turísticas que al momento permanecen ancladas atienden gratuitamente y vía remota las inquietudes de la comunidad que presentan síntomas febriles. Estamos en diferentes turnos dando este apoyo a la comunidad. Es muy importante que este servicio de consulta a través de este call center sea difundido en la comunidad. Los galenos hacen preguntas sobre los síntomas que presenta quien se comunica. Evalúan en base a sus respuestas si reúne o no las condiciones para posible caso de coronavirus. Me parece excelente el servicio gratuito que están dando las empresas turísticas. Se puede acceder a este servicio gratuito a través de la línea telefónica 02-600-7790 o por medio de la página www.consultasmeditur.org. Este jueves llegará un segundo vuelo logístico con más donaciones para las 4 islas pobladas de Galápagos. Diego Añasco Lalama, 24. 8 de la noche, 24 minutos. Vamos a conversar en este momento con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien nos acompaña aquí en el estudio. Ministra, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Empecemos por lo que está ocurriendo, cómo nos están viendo afuera, cómo nos están queriendo mostrar afuera. Es verdad, hay muchos cadáveres en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué es lo que está pasando? Porque mucha gente puede pensar, es toda la gente que se está muriendo en las calles por coronavirus. En realidad es así. ¿Qué es lo que estamos viendo? Buenas noches, Milton, muchas gracias. Lo que está pasando, por supuesto, es muy grave y esta es una pandemia que tiene estas características. No en vano, el planeta entero está conmocionado por esto y lo podemos ver en otros países. Veamos lo que ha pasado en Asia, veamos lo que ha pasado en Europa, lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos y las declaraciones del presidente de Estados Unidos. No es una enfermedad sencilla, no es una pandemia o una epidemia cualquiera o que se pueda comparar a otras que hayamos conocido. De lo contrario, no se estarían tomando medidas tan drásticas y radicales en el Ecuador y en el mundo. Así que, efectivamente, por supuesto que tenemos personas contagiadas y lamentablemente también vidas que se van a perder y que se están perdiendo. Es muy importante para nosotros el poder compartir toda la información porque además esperamos que al comprender la real dimensión del problema, la gente se quede en su casa. ¿Qué está pasando en Guayaquil con el tema de los cuerpos, de las defunciones? Son varios elementos.
Por supuesto que hay personas que están muriendo, ya sea contagiadas y confirmadas de COVID, y también personas que tienen cuadros que hacen sospechar COVID. Y empiezo diciéndolo por ahí. Por supuesto que esto está pasando, pero no es solamente eso. También tenemos las defunciones que hacen parte de la cotidianidad de una ciudad, pero que en este momento presentan una serie de problemas porque las funerarias, algunas se están negando a levantar los cuerpos, en algunos casos se está pidiendo la presencia directa de la policía para descartar las causas de muerte. Habíamos verificado en los últimos días que los cementerios estaban trabajando hasta el mediodía, lo que también provocaba una acumulación de estos casos. Habitualmente la policía criminalística lo que hace es recoger o levantar los cuerpos de muertes violentas, de asesinatos. Pero en este momento se ha puesto todo un grupo de trabajo, un grupo de tarea que está al mando de uno de los ministros del gabinete, del ministro Watted, para dedicarse exclusivamente a coordinar este tema. Eso es lo que estamos haciendo en Guayaquil. Por supuesto, está esta dificultad de trámites, el registro civil, funerarias, cementerios, pero también hay personas que están afectadas por esta enfermedad, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? Además de los reportes del COE, que probablemente desde mañana pasen a ser uno al día, porque no se alcanza a procesar toda la información entre la mañana y la tarde, y entonces nos podría dar la idea de que hay muy pocos casos de incremento. Vamos a esperar a consolidar la información durante 24 horas y ofrecer los datos una vez al día. En la tarde. En la tarde. Hay que revisar esto, lo vamos a poner en debate mañana en el COE para hacer un solo boletín al día. Pero ese es solamente una parte de la realidad, es solamente un enfoque. Quienes tienen pruebas, y nosotros estamos publicando cuántas pruebas se realizan. Para muchas personas que se empeñan en comparar datos entre países en este momento, también por favor es importante comparar cuántas pruebas se están haciendo en cada país. Además de que este informe del COE tiene cuántas pruebas se hacen, personas contagiadas, personas descartadas, personas que fallecen, se ha incluido un dato de sospecha de COVID, fallecimientos por sospecha. Tenemos 76 en este momento. En este momento, en el último reporte. Así es. Pero, por supuesto, y lo ha dicho el ministro de Salud, hay la posibilidad de un subregistro y el subregistro puede ser importante. Por eso vamos a ampliar esta información con otros boletines. Esperamos tener listo para mañana un boletín que ya nos permita consolidar los datos hasta marzo para mostrar las defunciones inscritas en el registro civil comparado con los mismos meses de los años anteriores, para tener un contexto y para que todo el mundo tenga a su disposición esta información. Ok, queda claro entonces, la cantidad de muertos que se está viendo por imágenes de redes sociales, de televisión, etcétera, existe. Que esos muertos sean por coronavirus no es totalmente cierto. Gente que se muere en temas, tenían preexistencias, se caen, asesinatos, etcétera, pero también se ven imágenes de gente arrastrando cadáveres, de gente quemando ataúdes, incluso circulan imágenes supuestamente de gente quemando cadáveres. En Guayaquil tuvimos esta alerta, la policía lo publicó en sus redes hace 2 días, me parece ya. Lo que se quemó no fue un cadáver, fueron unas llantas en un lugar en donde hubo unos incidentes, pero es importante también hacer este llamado. Las redes pueden también intoxicarnos en estos días y lo que estamos enfrentando en las redes sociales es una parte de la realidad, por supuesto, y la preocupación y la angustia que nunca se puede subestimar en un momento que es un momento de incertidumbre y de dolor para el país. Pero también hay una serie de intereses que están ahí, de tratar de generar caos, de dar una sensación todavía más dolorosa. ¿De quién es en un momento que es una crisis humanitaria? Porque digamos, crisis política, etcétera, ok, lo entendemos, pero en una crisis humanitaria, ¿a quién le interesa crear un caos? Para mí es indiscutible que en esto también hay intereses que están creados e impulsados desde el expresidente Correa. Si ustedes recuerdan, los mecanismos de octubre son mecanismos muy parecidos, audios falsos, alertas, llamados a que la población se indisponga. Creo que esto también tiene que ver con esa misma realidad y con el hecho de que la búsqueda de impunidad sigue estando ahí. Es increíble que en medio de esta crisis, cuando todos los sectores o casi todos los sectores están llamando a la unidad, cuando estamos todos tratando de actuar en unidad, hay quienes están preocupados o por liberar a sus presos o por perdonar a sus prófugos o por evitar que se instalen las audiencias. Aparte de los comentarios que se han visto en redes sociales,
¿Hay pruebas? ¿Hay algún indicio de que vengan de ahí? Sí, y algunas yo mismo las he publicado en redes sociales. Yo intento no entrar en estas polémicas, menos personalizar, porque mi trabajo en este momento es otro, pero creo que es importante evidenciar eso. Yo he publicado en redes sociales en algunas ocasiones estos días las capturas de cómo en los grupos de respaldo a Correa, en esos grupos se da la instrucción de impulsar este tipo de noticias. Incluso el día de hoy, agencias de noticias, una agencia francesa hace pocas horas publicaba sobre el uso de noticias falsas en el Ecuador. También lo han hecho varios portales nacionales sobre lo que está sucediendo en esta especie de guerra psicológica. Ojalá podamos dejarla a un lado, no intoxicarnos con eso y concentrarnos en lo que es la prioridad para todos en este momento, la salud y la vida. Dejémosla a un lado. Estos temas, pero estas imágenes, todo lo que está pasando en Guayaquil, provocan reacciones internacionales. Incluso hoy el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo una referencia negativa sobre el país. Sí, y lamentablemente por la humanidad, no hay país que se salve de esta realidad. Hay países a los que el virus ha llegado más temprano, hay países a los que ha llegado más tarde, pero si es que miramos el mapa, si miramos los países en el planeta entero, esto está sucediendo en todos los países. Más temprano o más tarde, todos los países estamos luchando contra esta pandemia. Ojalá pudiéramos vernos los unos a los otros con humanidad. Creo que eso es lo que corresponde en este momento. Para ir terminando el tema de los cadáveres, ministra, primero, ¿cómo hacer para que se levanten rápido los cadáveres? ¿Cómo disponer, no sé, vehículos de Fuerzas Armadas, etcétera, que puedan hacer el traslado de cadáveres, un levantamiento rápido, efectivo, de emergencia? Y esta idea que también se filtró o se difundió, más bien dicho, de un campo para hacer una especie de fosa común. Eso está descartado. Ayer escuché una aclaración, va a haber un campo, sí, pero cada cual tendrá un espacio, digamos, en un nicho. Sí, esto es lo que está trabajando un grupo de ministros, el presidente lo ha dicho. Lo que estamos trabajando es en cementerios, entierros individuales. Se permite tanto la cremación como el entierro, la inhumación para las personas contagiadas de COVID, es lo que dicen los protocolos, y eso es lo que estamos trabajando. Si es que la cantidad de defunciones supera todas las predicciones, porque también es eso, hay mucha incertidumbre y la pandemia se comporta dependiendo de cómo nos comportemos. Ojalá no llegue a ser necesario otro escenario, pero lo estamos analizando como se tienen que analizar todos los escenarios. ¿A dónde hay que llamar posibles. si tienes un cadáver en la casa? Al 911. El 911 es la línea para este tipo de emergencias también. Tenemos un grupo de trabajo en donde está criminalística, policía, Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito del Para Ecuador, llevar los cadáveres. para hacer ese levantamiento. No hay ataúdes. En algunos casos sí, en algunos casos sí. En los casos de la cremación depende de cada protocolo, y también hay algo importante, quienes tienen servicios exequiales, porque hay muchas personas beneficiarios del bono de desarrollo humano, por ejemplo, personas que tienen la seguridad social, algún tipo de pertenencia a un seguro privado, tienen servicios exequiales. En estos casos, la funeraria se hace cargo de sus servicios exequiales a pesar de que este grupo de trabajo, de que este grupo de tarea haga el levantamiento. Estamos organizando de la mejor manera, esperamos disminuir el tiempo en el que podemos dar respuesta a esto. Se ha hecho un llamado también, las funerarias ni siquiera requieren salvoconducto, están autorizadas a funcionar a cualquier hora, no es necesario que acaten el toque de queda, no es para las funerarias el toque de queda, se dio la orden de que los cementerios abran durante toda la jornada, y si tenemos algún inconveniente con los carros que son los adecuados para este tipo de actividad, también se está analizando las requisiciones que permite el estado de excepción. Pero hay que atender esta emergencia, y por supuesto que es un problema no solamente desde el punto de vista de salud, es un problema humano muy delicado, y es nuestra prioridad el atenderlo y que se reduzcan estos tiempos. Terminemos este tema solamente con el comentario que hizo el presidente de Ban Ecuador, que está encargado de una fuerza, de una unidad de tarea. De 2.500 a 3.500 muertes se esperan en la provincia del Guayas en los próximos meses. ¿Es así? En los próximos meses, sí. Las cifras son cifras alarmantes. Las proyecciones que hacen los médicos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, estas proyecciones nos dicen que mientras menos se cumplan las medidas de aislamiento, mientras más se sature el sistema de salud, podemos esperar un número más grande de defunciones. ¿Es seguro? ¿Es cierto? ¿Es una cifra que sea definitiva? No, nada con este virus es definitivo. ¿Podemos modificar esa realidad? Sí.
mientras más disciplina tengamos, mientras más guardemos las instrucciones, vamos a poder evitar que ese número sea tan grande. Pero este es un momento doloroso, este es un momento de emergencia. Ningún país ha logrado superar esta pandemia sin contagiados, sin personas enfermas, sin pérdidas de vidas humanas. Entonces, esto es un escenario de lo que tenemos por delante también, y por eso hay que evitarlo en todo lo posible, hay que tratar de preservar cuantas vidas sea posible. Para eso hay que seguir instrucciones, hay que hacer lo que toda la comunidad científica está diciendo, lo que otros países han hecho. Las restricciones terminarían este domingo 5 de abril, se amplió el estado de restricción en el país. ¿Abrir el país o empezar a abrir el país? ¿Qué significa? Ustedes tomarán una decisión el fin de semana para ver qué pasa. Además, acuérdense que viene Semana Santa, la semana siguiente, que no sea que mucha gente diga mucho tiempo en cuarentena, me voy a algún sitio a cambiar de aires. Gracias por esta pregunta. Regresar a la normalidad, regresar a las actividades como las conocíamos hace 3 semanas, tomará meses, no días, no semanas, meses. Tomará meses que regresemos al escenario en el que vivíamos hace 3 o 4 semanas. Cualquier análisis que los estamos haciendo depende de la evolución de la pandemia, también depende de cada lugar, porque la pandemia pasa por distintas fases. Quito, Pichincha, no está en la misma fase que Guayas y Guayaquil. Tungurahua no está en la misma fase que Carchi. Manabí no está en la misma fase que Orellana. Entonces, tenemos que organizarnos para responder con las medidas a cada realidad. En los lugares en donde la crisis esté agravada, podemos tomar medidas más drásticas. En los lugares en donde todavía no se llegue a ese momento, tenemos que analizar cómo desarrollar las actividades, pero ni soñarlo, que esto significa regresar a lo de hace 3 meses. Permítame ponerle unos ejemplos. El transporte de pasajeros internacional o interprovincial, o la libre circulación entre provincias, esto no se va a reanudar pronto, tampoco se va a reanudar por varios meses. Los eventos masivos, los eventos en donde se permite la circulación de personas. Tendremos que pensar, y todavía falta un tiempo para eso, cómo organizar los horarios de trabajo de tal manera que no todos coincidamos al mismo tiempo en el transporte público, por ejemplo, que es un gran riesgo de contagio. Escuelas, por ejemplo. Escuelas también se van a tardar. El inicio del ciclo Costa estaba previsto para fines de abril. Ya se ha trasladado para mediados de mayo. Y mire usted que estamos lejos todavía. En la Sierra todavía unas semanas más. En la Sierra todavía no vamos a reanudar clases. ¿Qué podría cambiar la próxima semana? ¿El toque de queda quizá en algunas ciudades? No necesariamente, pero lo que podría cambiar es la existencia de una especie de semáforo para tener medidas más duras en unas provincias, medidas un poco menos duras en otras, pero todos vamos a tener que aprender a vivir diferente, al menos por un tiempo, mientras existe una vacuna, mientras existe una cura. Todos vamos a tener que aprender a vivir diferente, vamos a tener que aprender a usar cubrebocas, vamos a tener que privilegiar lo que se pueda hacer en casa, lo que nos evite exponernos en aglomeraciones, vamos a tener que ser más organizados y muchas de estas cosas también se están logrando. A veces lo que más miramos o lo que nosotros como autoridades más ponemos en relevancia, más nos quejamos también, son los actos de indisciplina, pero también hay que reconocer también mucha disciplina y también mucha colaboración. Hoy día, por ejemplo, se empezó a cobrar el bono de contingencia. 40,000 personas solo hoy han cobrado ya un bono de contingencia. Son personas adicionales al bono de desarrollo humano que están recibiendo una ayuda del gobierno para esta época de emergencia. Sí, en un rato puedo compartir las fotografías en los bancos, en las cooperativas, en las tiendas, porque hay muchos puntos para este cobro, en bancos, cooperativas, tiendas de barrio, estos mecanismos bancarios. Hay incluso algunos que han colocado señales en el piso. Sí. Cada metro, metro y medio, 2 metros, para que las personas puedan hacer una fila tomando la distancia. Todo esto vamos a tener que aprender a vivir de esta manera y, por supuesto, dependiendo de la edad y de las enfermedades preexistentes de la población, esa cuarentena o el aislamiento para estas personas va a durar todavía más semanas. Bueno, en todo caso, el COE de Quito, el COE de Pichincha están pidiendo una extensión de muchos más días para las restricciones. Será acogido por el COE nacional. ¿Cuándo ustedes toman la decisión? ¿Sábado o domingo?
No, mañana. Mañana mismo. Mañana ya hemos trabajado algunos escenarios. El ministro de Salud trabaja con un grupo de expertos. También hay algunas herramientas de tecnología que esperamos mañana mismo poder liberar para que toda la ciudadanía pueda saber con qué información se están tomando las decisiones. Porque ninguna decisión es al ojo. Hace 3 meses esta pandemia no existía, así que experiencia sobre cómo hacer esto no tiene nadie en el mundo. Empiezan los primeros países en China a salir de este momento, de esta fase, pero experiencia... 4 meses después, ¿no? 4 meses después. Entonces, una experiencia que alguien diga, muéstrenme cuál fue el plan de contingencia que se hizo el año pasado. El año pasado esto no existía. Entonces, con la información que tenemos, con la experiencia de otros países, pero no se está tomando decisiones al ojo, como se dice comúnmente. Hay expertos que están haciendo esto. La experiencia, la poca que existe, que está en otros países, también la estamos tomando. Y con todas esas herramientas se van a tomar decisiones. Mañana mismo, algunas de ellas para que podamos organizar las próximas semanas. El alcalde de Baños, emitieron un comunicado del GAT de Baños, prohibiendo el ingreso o restringiendo el ingreso de policías a la escuela de policías en Baños. Esto para mí todavía resulta imposible de creer. El alcalde de Baños ha tomado la decisión de impedir, y no solamente la decisión, sacó a un grupo de ciudadanos para que se coloquen en la mitad de la vía e impidan la entrada de un grupo de policías a su propia escuela de formación. Esto es inadmisible. La policía, así como los trabajadores de la salud, así como las Fuerzas Armadas, así como los prestadores de servicios públicos, están jugándose la vida. Están literalmente jugándose la vida para enfrentar esta pandemia. Y la policía lo hace todos los días para cuidar de cada familia. Es increíble que un alcalde diga que no puede entrar la policía a descansar o eventualmente para hacer un aislamiento preventivo en una de sus escuelas. Y aquí yo creo que también hay que aclarar algo. No todas las personas que se contagian de COVID tienen un desenlace grave. Tenemos todos los días personas que van saliendo de la enfermedad, incluso personas hospitalizadas. Hace un rato mostraba en la nota de una mujer anciana. Esto es importantísimo y hay esperanza, da esperanza. Pero ¿usted habló con el alcalde de Baños? Hablé con el alcalde de Baños. Mientras hablaba con el alcalde de Baños, incluso el alcalde de Baños había estado transmitiendo por Facebook la discusión que tenía conmigo. Y yo lo que le dije al alcalde de Baños es que me parecía inconcebible algo de esa naturaleza, que si un policía que necesita descansar, que si un policía que necesita recuperarse, que si un policía que está en riesgo no puede entrar a descansar en su propia escuela, entendería yo que ningún policía es bienvenido en el Cantón Baños, que esa es la decisión que ha tomado el COE. Sería realmente inaceptable. Creo que hay preocupación, hay temor en todos en el país, pero eso no justifica una actuación de esta naturaleza y realmente creo que lo que ha sucedido ahí no puede repetirse. ¿En qué quedaron? Bueno, la policía, y así lo ha dicho hace unos minutos el comandante general de la policía se va a replegar, a trabajar y a descansar en los cantones aledaños. O sea, no entran. No, a ningún policía al Cantón Baños mientras el COE no analice su disposición. Bueno, finalmente, para terminar, ministra, los aislados, el problema en los hoteles, ¿se está cumpliendo? ¿Usted tiene, cómo es la forma de monitorear? ¿Poner un policía en cada hotel? ¿2, 3? No sé, me parece una locura. 8, 10, 12, porque tenemos que hacer turnos en las puertas de los hoteles. Tenemos una cantidad... Para que la gente no se salga. Para que la gente no se salga, para que no incidente, para que no cause problemas a quienes en los hoteles han dispuesto lo necesario para que estén en aislamiento. No son todos, pero el hecho de que sean unos pocos ya implica que la policía tenga que destinar personal para hacerlo, y es por eso que los vuelos humanitarios se harán de manera mucho más pausada, dejando que transcurran entre uno y otro el tiempo necesario para que las personas vayan saliendo de la cuarentena o del aislamiento obligatorio, que es este aislamiento de 14 días. Esperamos entonces que cuando este grupo de personas cumpla sus 14 días, podamos traer un nuevo grupo de personas que a su vez cumplan la cuarentena y así podamos hacerlo, pero con mucho más espacio entre viaje y viaje, porque es imposible destinar esta cantidad de personal. Realmente esta crisis nos enfrenta a nuestra propia responsabilidad como sociedad. No se puede confiar todo el control de la crisis a la autoridad, no se puede confiar todo el control de la crisis a las fuerzas del orden. Necesitamos colaboración de los ciudadanos. En muchos lugares está sucediendo, en otros no.
mientras más indisciplina, el riesgo de contagios es más grande. Así que es un llamado a quedarse en casa, a acatar las normas, a guardar esta distancia social por salud, por la nuestra propia, por la de nuestra familia, por la del país. Tengo 1000 preguntas, ministra, pero tenemos que terminar. Si usted me responde en 5 segundos, con la gente que en los sectores suburbanos, en Guayaquil, en Quito, en algunas ciudades, siguen saliendo masivamente y no se respeta esa distancia social. Y también gente que si no vende algo, si no trabaja en algo, no come. Así es, y para estos casos también hay una respuesta desde el gobierno. Se han entregado ya aproximadamente 500,000 de canastas de raciones alimenticias para las familias que viven del día a día. Y hay una serie de iniciativas también privadas o de gobiernos seccionales que están en este momento funcionando y que están en marcha para atender esa realidad. Y el gobierno ha previsto aproximadamente 500,000 de bonos de contingencia para atender a estos mismos sectores. Esto es una medida que también es complementaria, no es solamente toque de queda, no es solamente quedarse en casa, también es darle respuesta al porcentaje de la población que vive de su trabajo del día a día. Así que también lo estamos haciendo, pero también hay que aprovechar para hacer un llamado a que más personas se unan a esto para que no resulte insuficiente. Hay una campaña desde el gobierno, se llama Dar una mano sin dar la mano. Alrededor de esta iniciativa hay muchos sectores de la sociedad civil, de la empresa privada, además de otras iniciativas que se están llevando adelante en el país. Gracias, ministra. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos con más noticias de Ecuador y otros 4 países, entre ellos de Alemania, proponen una alianza para enfrentar al coronavirus, acelerar la investigación, el desarrollo de tratamientos y garantizar la distribución de kits de pruebas, así como de equipo médico, son algunos de esos objetivos. Que la situación frente a la epidemia, frente al COVID-19, es distinta en Alemania que en Etiopía o en Jordania que en el Ecuador. En eso lo tenemos muy claro. También sabemos que los recursos con los que cuentan esas sociedades, esas naciones son diversos. Esa diversidad de recursos es que la cooperación internacional se hace imprescindible. El Ecuador está por ella, creo y creemos, como dice la carta suscrita por el presidente Moreno y los otros jefes de Estado, creemos que este es el momento de poner lo mejor de nosotros, lo mejor que tiene la sociedad ecuatoriana y las sociedades del resto de naciones para juntos encontrar una salida concertada universal. La Embajada de Ecuador en España tiene problemas para levantar información real del número de decesos y contagios de ecuatorianos en ese país. En Italia, la embajada registra al menos 55 compatriotas contagiados y 6 fallecidos. Italia, país que supera los 13.000 decesos por coronavirus y 110.000 infectados, es el hogar de al menos 145.000 ecuatorianos, la mayoría asentados en Génova, Milán y Venecia, es decir, la zona norte del país donde se concentra el 90% de los casos. Pese a las cifras alarmantes que ahí se presentan, el embajador de Ecuador en Italia, Nelson Rovelli, asegura que el impacto en la comunidad de ecuatorianos en ese país ha sido mínimo. Hasta el día de hoy podemos hablar de un número de 55 personas contagiadas y 6 que han fallecido. Las autoridades de los hospitales nos reportan esa información. Rovelli asegura que la embajada coordina con entidades italianas el envío de medicinas y alimentos. Estamos atendiendo en la medida de lo posible con gestiones ante las instituciones italianas que están entregando víveres, que están entregando insumos a la población. En España, segundo país con mayor concentración de ecuatorianos en el mundo después de Estados Unidos, llevar una estadística real de contagios y decesos de los 422.000 compatriotas que ahí habitan se vuelve una tarea difícil. Así lo cuenta Cristóbal Roldán, embajador de Ecuador en España. No le puedo decir con exactitud porque no nos brinda las autoridades españolas una información detallada de la cantidad de ecuatorianos que pueden estar contagiados y peor aún de la cantidad de ecuatorianos que pueden haber fallecido. Nosotros tenemos permanente contacto a través de los consulados de las 6 oficinas consulares. A Roldán le preocupa sobre todo lo que ocurra en la pospandemia. Avisora un fuerte golpe en la economía de los migrantes. Esto para la comunidad migrante ecuatoriana va a ser muy grave porque muchos de ellos pueden caer en el desempleo, lo que aquí llaman el paro. En España se reportan 102.000 contagios y 9.053 fallecidos. En ambos países sus gobiernos hablan de una desaceleración en los casos, pero aún no bajan la guardia.
En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Registro Civil amplió su horario de atención en 26 agencias para emitir actas de defunción. El trámite durante el tiempo de la emergencia será gratuito. Además del dolor, muchas complicaciones acompañan a quienes pierden a sus familiares en estos días, sea por COVID o por otra causa. Con el sistema colapsado, las instituciones de a poco van tomando medidas para que las propias restricciones de movilización vigentes no lo entorpezcan aún más. El Registro Civil, por ejemplo, brindará atención en 26 de sus agencias a nivel nacional, únicamente para el servicio de inscripción de defunciones. El único servicio presencial que está brindando el Registro Civil es el de inscripción de defunciones en 26 agencias a nivel nacional. Es por ello que las agencias del Registro Civil a nivel nacional ampliaron su horario de atención desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A su vez, recuerdan que este trámite durante el tiempo que dure la emergencia va a ser gratuito. Hemos tomado las medidas de precaución necesarias, de sanitización necesarias. Nuestros funcionarios se encuentran con mascarillas, con guantes, con todas las medidas de protección para poder atender el servicio. En Guayaquil atenderán las agencias del centro, la del norte ubicada en la vía Daule y la del sur en la avenida 25 de Julio. Pero el acta de defunción es solo uno de los documentos que necesita. Primero se requerirá el formulario INEC de defunción. En el caso de que la persona haya fallecido en casa, lo dará Medicina Legal. Si ha fallecido en hospital, el médico que esté a cargo. Con estos documentos más la cédula de la persona que solicita la inscripción, se debe acudir al Registro Civil para obtener el certificado de defunción. El trámite se completará con un último documento, la emisión de autorización sanitaria para la exhumación de cadáveres. En Guayaquil, este documento está siendo entregado en el Hospital de Infectología José Daniel Rodríguez Maridueña, donde una columna de personas esperaba su turno esta tarde. Dicen que entienden que en este momento está colapsado el sistema, pero piden a las autoridades que se agilite sobre todo la entrega de este último trámite. Es verdad que está todo colapsado. Yo llamo a las autoridades primeramente y al presidente que nos pueda ayudar con estos inconvenientes. Y hay personas que incluso tienen otro tipo de complicaciones aún más graves. Mi esposo murió el 27. Hoy día él tiene que ser ya incinerado y no sabemos en dónde están los cuerpos. Jorge Guatet, a quien el presidente de la República le encargó este proceso, aseguró que todos los camposantos atenderán hasta las 5 de la tarde. Los vehículos de las funerarias podrán circular con libertad pese a la restricción que existe. Y también dijo que no es necesaria la cremación de cadáveres. Dayana Monroy, 24 horas. Hola amigos, con la pandemia de la COVID nosotros hemos tenido muchísima información en relación a medidas naturales para tratar de contener la entrada del virus a nuestro cuerpo. Una de esas es la información que se disipa por las redes sociales sobre la efectividad de altas dosis de vitamina C. Pues, ¿qué es la vitamina C? La vitamina C es una vitamina hidrosoluble, nosotros le llamamos ácido ascórbico. Se encuentra en un sinnúmero de alimentos y de fuentes vegetales y frutales. Básicamente, la evidencia sugiere que el uso masivo de este tipo de vitaminas no previene la infección de ningún tipo de enfermedad respiratoria. En un estudio muy grande publicado por Cochrane, que es una organización que se dedica a investigar y a promover las buenas prácticas basadas en evidencia, sugieren que máximo el día que dura 24 horas, yo podría reducir los síntomas en menos de 0.4 días. Por lo tanto, no se recomienda el uso masivo de vitamina C porque no nos va a prevenir que las enfermedades infecciosas, en este caso, pues el virus del SARS-CoV-2, ingrese al cuerpo. ¿De dónde podemos nosotros adquirir vitamina C? Básicamente de todas o gran parte de las frutas y de las fuentes vegetales. Las dosis diarias son mínimas, van desde los 60 hasta los 120 miligramos, dependiendo el requerimiento. Un deportista, un adulto mayor, un niño tendrán diferentes requerimientos, pero cabe recalcar que alimentarse de una fruta, tomarse un jugo de naranja o inclusive comerse un brócoli, una ensalada de brócolis, van a repletar o a depletar los niveles generales de vitamina que yo requiero en un día. El resto de la vitamina pues se eliminará por cualquiera de las vías, ya sean vía urinaria o el sudor. Por lo tanto, el uso masivo de vitamina C no se recomienda para que nosotros podamos frenar el COVID en nuestro cuerpo.
Lo que sí nosotros tenemos que explicar es obviamente que el uso masivo de vitamina C, los famosos sueros de vitamina C, estos famosos sueros de vida que la gente se inyecta, pues pueden tener efectos secundarios. Nosotros hemos visto, y en esta revisión Cochrane que les hice mención, pues se ven que los efectos secundarios pueden ir inclusive desde molestias muy simples hasta diarreas, malestar, mareos, entre otras. Por lo tanto, la recomendación es que nosotros nos alimentemos adecuadamente, tengamos una dieta balanceada, nos alimentemos de frutas, de vegetales, y con eso nosotros vamos a tener la cantidad necesaria de vitaminas que nuestro cuerpo requiere. Hay estudios que dicen que la vitamina C en deportistas de alto rendimiento podría tener cierto beneficio, sin embargo en el resto de la población, pues del uso normal, de acuerdo a la dieta y a los requerimientos diarios. Pues con eso nos vemos nosotros en un programa siguiente para hablar sobre el COVID y la salud. Seguimos por aire y tierra. Se hacen los operativos de control en la zona de seguridad Guayas, una vez que empezó a regir el toque de queda. Policías y militares impusieron sanciones económicas a quienes no acogen las medidas restrictivas. Es parte del norte de Guayaquil pasadas las 2 de la tarde. Poca circulación vehicular en las avenidas de la Kennedy y Urdesa Central se pudo observar desde el aire. Y es que una vez más este miércoles el patrullaje sobre esta parte de la zona de seguridad nacional no solo fue por tierra. Estas son imágenes del sobrevuelo que hizo la Policía Nacional también por el sector de Vía La Costa, donde se podía observar calma total. Es decir, si hubo acatamiento a las medidas de restricción de movilidad que en el marco del estado de excepción vigentes por la emergencia sanitaria decretó el gobierno nacional. Donde sí cuesta un poco más todavía que haya voluntad para acatar las medidas es en las zonas identificadas como conflictivas. Una de ellas es Bastión Popular. Sí, como usted se ha dado cuenta, hay bastante personal que todavía se transita en este horario. Y sin ninguna protección incluso. Por eso en este sector prácticamente de calle en calle y de casa en casa fueron este miércoles policías y militares, no sin antes tomarles el número de cédula de identidad para la multa que se debía aplicar. Los $100 que tiene que pagar por estar incumplimiento lo que es el toque de queda. 400 si es reincidente y hasta una pena privativa de libertad de entre 1 y 3 años en una tercera ocasión en que en la calle después de las 2 de la tarde se ha encontrado. De hecho, según cifras del Ministerio de Gobierno, 1.016 detenidos hay por incumplimiento al decreto, 1.834 sancionados por el toque de queda con primera infracción y 2.400 conductores de vehículos sancionados, además de 864 conductores de motos también sancionados. Desgraciadamente la gente no pone importancia que le debe tomar a esta situación que estamos viviendo en el país y nos ponen en riesgo no solamente a los que patrullamos, sino a toda la población. En la parroquia Chongón, desde el aire también se pudo observar obediencia. Nadie caminando y nadie en automotores circulando. No pasa igual en otras zonas como Pascuales, pero para eso están patrullando los policías y militares. Luisa María Heredia, 24 horas. Veamos cómo está la capital de la República a esta hora. Vamos al sur, vamos al sector llamado La Jota. Paul Cuello está ahí. Hola, Paul, cuéntanos cómo va el toque de queda esta noche. ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes, buenas noches. Así es, nos encontramos en uno de los sectores más comerciales del sur de la ciudad. Estamos ubicados en la avenida José María Alemán, más conocido como La Jota, y como pueden observar, la circulación peatonal y vehicular en esta zona es prácticamente nula. Hemos podido observar pocos vehículos transitar por esta calle, pero pueden tratarse de funcionarios del sistema de salud o de cadenas alimenticias. Recordemos que esta avenida, esta calle, las mañanas es totalmente abarrotada de personas debido a que aquí funcionan centros de abasto y locales comerciales también. Pero a partir de las 2 de la tarde en adelante, las calles lucen totalmente vacías. La ciudadanía acata las disposiciones de las autoridades gubernamentales de quedarse en casa, y este es un buen síntoma precisamente para combatir la pandemia del coronavirus. Recordemos que las sanciones a quienes no acaten el toque de queda puede ser la primera vez de $100, la segunda vez de un salario básico unificado de $400, la tercera vez estamos hablando, si es que es reiterativo, de prisión preventiva de 1 a 3 años. Las autoridades han mencionado que ya hay varios procesados por quienes no han acatado las disposiciones precisamente del toque de queda. En estos momentos, como podemos observar, está pasando un vehículo, está llevando
un niño en sus brazos pueden estar siendo trasladados hacia un centro de salud. Esa es la información que podemos proporcionar desde aquí, desde el sur de la ciudad. Tú continúas con más, Milton, en estudios. Amigos televidentes, buenas noches. Buenas noches, Paul. Gracias por tu informe. Los gobiernos autónomos, parroquiales y cantonales del noroccidente de Pichincha empiezan a gestionar la entrega de víveres para los habitantes de menores recursos en sus jurisdicciones. Se suman ciudadanos y algunas iglesias con la donación de alimentos. Más acciones solidarias empiezan a sumarse a las iniciativas del gobierno y la empresa privada a nivel nacional para asistir con alimentos a los sectores menos favorecidos. Esto ocurre en algunas parroquias y cantones del noroccidente de Quito. A partir del municipio hemos depositado ya $105,000. Este fondo servirá para alimentación y para todo lo que tiene que ver con la emergencia en la parte sanitaria, pero también en la parte social, es decir, la consecución de kits alimenticios. La parroquia de El Carmen en ese cantón es una de las encargadas de recoger las donaciones en alimentos y armar canastas de víveres para entregar a los habitantes de la zona. Empezamos con un banco de 1,000 personas más o menos que hemos ayudado y hemos llegado. Aparte también que tenemos personas que reciben una ayuda directa. No contando con las fundas que hemos repartido. La policía, más de ejercer el control de la movilidad en las carreteras de la provincia para que se cumplan las restricciones, también están colaborando en la logística para la movilización de alimentos. Especialmente acá en los sectores rurales también estamos apoyando a las tenencias políticas para el traslado de médicos, el traslado de insumos, estos insumos de abastecimiento de víveres. La ayuda social empieza a primar cuando ya atravesamos la tercera semana de suspensión presencial de actividades laborales y la alimentación empieza a faltar, especialmente para aquellos que viven del día a día, pero las acciones de prevención continúan. Están fumigando a los vehículos que llegan de Quito, por ejemplo, a pequeñas poblaciones como Mindo, en el noroccidente, pues sus autoridades y población civil se han organizado para aminorar el riesgo de contagio. Esto era la Y de Mindo, estamos poniendo nosotros una garita conjuntamente con la Policía Nacional. Luego tuvimos una coordinación tanto con el concejal de la parroquia, también con el municipio, donde se ha pedido, y como le podrán observar a los señores, están aquí para poder fumigar todos los carros que entran a Mindo, ¿no? Sobre todo para los abastecimientos básicos. Las carreteras están prácticamente abandonadas, solo transitan vehículos que transportan alimentos y personas que tienen salvoconducto para movilizarse entre cantones o provincias. Freddy Paredes, 24 horas. Son varias las iniciativas que se generan para evitar que la ciudadanía salga de casa y realice largas filas en supermercados, exponiéndose a posibles contagios. El municipio de Quito, en coordinación con la empresa privada, pone en ejecución desde este jueves una de esas ideas. Este es el panorama que a diario se vive en los supermercados de las principales ciudades del país. Las filas incluso llegan a bordear manzanas enteras y estos puntos se convierten en sitios de aglomeración y posibles contagios. De allí que desde varios sectores se trabaja en iniciativas para cambiar esta realidad. Por ejemplo, el municipio de Quito, en coordinación con Coral Hipermercados, empezarán desde este jueves a distribuir en las tiendas de barrio estas cajas que contienen víveres no perecibles. Van a costar 5, 10 y $20 y van a servir para que una familia de 4 miembros pueda tener unos 4 o 5 días de alimentación. Este proyecto que ayuda a hacer que las tiendas de barrio, que la tienda de la abuelita del barrio que no puede salir a abastecer sus productos, pueda continuar funcionando. Las primeras entregas se harán en barrios como Chillogallo y La Ecuatoriana en el sur de Quito y Calderón, Llano Chico y Llano Grande en el norte. Según Jorge Coronel, gerente regional de Coral Hipermercados, actualmente reciben desde las 7 de la mañana hasta las 12:30 a cerca de 300 personas, que en muchas ocasiones pasean por los pasillos sin tener definido qué comprar. Supermercados Tía ya tiene puesta en marcha la opción de canastas prediseñadas para sus clientes, incluso las llevan a domicilio. Nosotros lo que hicimos es crear alrededor de 10 canastas en donde tenemos artículos de primera necesidad. Leonardo Otati, director de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, asegura que efectivamente más empresas se deben sumar a iniciativas así. Va a poder ser más simple, no tengo que recorrer
5 pasillos para poder completar el pedido que tengo que hacer. Voy, cojo una caja y evacúo. La intención definitivamente es hacer que la gente salga lo menos posible de casa. Sin embargo, respecto al abastecimiento de carnes, pollo y otras proteínas, el municipio capitalino aún continúa buscando estrategias para poder llegar a las tiendas de barrio guardando la cadena de frío. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.